Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, es casi imposible no hablar de las marinas que poseían las naciones involucradas en la Segunda Guerra Mundial. Y por sentido común, es inevitable no mencionar nombres tales como por ejemplo, la inmensa flota estadounidense, la flota imperial japonesa, la increíble Kriegsmarine alemana, o la impresionante Royal Navy británica. Pero ante todo esto, cabe preguntarse una cosa, ¿qué hay de la Marina de Francia? En este video verán uno de los barcos, que tuvo un curioso servicio en el país galo. Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video del canal, y tal como se dijo en la introducción, y siguiendo con nuestra lista de navíos, hoy veremos uno de los barcos más curiosos en mi opinión, les presento. El acorazado Dunkerque, quien fue un acorazado líder de su clase, fue perteneciente a la Armada de Francia, durante los años 30, y sirviendo durante los primeros años de la Segunda Guerra en contra de los alemanes. Primero aclarar, ¿de qué se trató esta clase de acorazados? La clase estaba constituida por el Dunkerque, y su hermano gemelo, el acorazado Strasbourg, los cuales habían sido construidos como un plan para mejorar la capacidad de la Armada de Francia en ese entonces, siendo comenzados tiempo después de que el Tratado Naval de Washington de 1922, haya autorizado a Francia el poseer al menos 5 acorazados, con un desplazamiento determinado de 35.000 toneladas. Lo cual le permitiría a Francia contar con una fuerza capaz de igualar, o incluso, superar a los llamados, acorazados de bolsillo de la clase Deutschland, de la Alemania del momento. El Dunkerque comenzaría su construcción en los astilleros navales de Brest, el 24 de diciembre de 1932, siendo botado al mar el 2 de octubre de 1935, y finalmente entrando en servicio en la Armada francesa el 1 de mayo de 1937. El diseño de esta clase de acorazados, fue por demás innovador para su época, destacando en gran medida por la curiosa disposición de su batería principal, la cual se ubicaba por completo al frente del acorazado, lo cual le otorgaba una fuerte similitud con la clase de acorazados británica Nelson, los cuales contaban con sus armas igualmente al frente. Esta configuración probó ser poco fiable, debido a que en caso de retirada, no se contaría con muchas armas en la parte trasera del acorazado, lo cual lo volvería vulnerable. Asimismo, un impacto bien dado en esta área podía incluso deshabilitar ambas torretas. Esta misma disposición de armamento fue característica de la posterior clase de acorazados franceses, como el acorazado Richelieu, y el acorazado Jean Bart. Cuando el Dunkerque entró en servicio en 1937, este contaría con las siguientes características. Un desplazamiento normal de 26.500 toneladas, pero este podía aumentar hasta las 35.500 toneladas, con pleno equipamiento. Una eslora de 214,5 metros de largo. Una manga de 31,1 metros de anchura. Un calado de 8,7 metros. Una velocidad máxima de 29,5 nudos, o 54,6 kilómetros por hora. Y una autonomía máxima estimada de 14.500 kilómetros, manteniendo una velocidad media de 15 nudos, o 28 kilómetros por hora. La clase de acorazados Dunkerque, eran lo suficientemente capaces de superar a sus rivales de las clases, Deutschland y Scharnhorst, de la Marina alemana, y eran capaces de por lo menos, igualar de cierta manera las capacidades de los acorazados italianos de la clase Littorio. ¿Pero con qué contaban exactamente estos navíos? Los mismos estaban armados con una batería principal de 8 cañones de 33 centímetros, en torretas cuádruples. Una batería secundaria compuesta por 16 cañones, tanto en torretas dobles como cuádruples de 130 milímetros. 10 cañones antiaéreos de disparo veloz de 37 milímetros. 32 ametralladoras antiaéreas de 13,2 milímetros, para la defensa aérea de corto alcance del barco. Entre 3 y 4 hidroaviones de reconocimiento. Y una catapulta para desplegar los mismos. Cuando el Dunkerque entró en servicio en 1937, el mismo participaría de varios movimientos importantes de la flota francesa en ese entonces. Destacando a principios de 1938, cuando el acorazado realizó un viaje de crucero, por las colonias que Francia poseía en África Occidental, y la zona de las islas del Caribe, para probar la capacidad de largo alcance del acorazado, convirtiéndose tiempo después, en el buque insignia del escuadrón francés del Océano Atlántico.
Ya para el año de 1939, viendo que toda Europa se estaba dirigiendo hacia una guerra inevitable, debido a las diferentes reclamaciones de territorio que Alemania estaba realizando, tanto en Checoslovaquia, como más recientemente en Polonia, y en el marco de los acuerdos aliados, el Dunkerque junto a su hermano gemelo, recibieron la tarea de proteger el comercio aliado por el Atlántico, siendo los encargados de perseguir a cualquier corsario alemán que quisiera causar problemas. Poco tiempo después, más concretamente el 1 de septiembre de 1939, el ejército alemán invadía Polonia, y de esa manera, daba inicio a la Segunda Guerra Mundial. Tiempo más tarde, el Dunkerque tomaría parte en esta etapa temprana de la guerra, teniendo su base en el puerto de Brest, formando parte de los grupos compuestos tanto por franceses como británicos, que se enfocaron en cazar a los buques alemanes que rondaban por los mares, tal como el acorazado de bolsillo Graf Spee, y también a los acorazados gemelos alemanes, Scharnhorst y Gneisenau, ya que estos ya habían causado problemas para la navegación de los aliados. Poco después el Dunkerque realizó una tarea muy especial, el transportar una gran cantidad de oro del tesoro francés lejos del conflicto, viajando con una fuerte escolta hacia la zona de Halifax en Canadá para su resguardo, retornando al poco tiempo de regreso a Brest. Cuando Francia presentó su rendición ante los alemanes, el 22 de junio de 1940, tras que los mismos lograran una victoria decisiva en tierra, el Dunkerque y su gemelo fueron confinados en la base naval de Mazalquivir en el país de Argelia, la cual era una colonia francesa en aquel momento. La rápida derrota que los franceses habían sufrido, junto al armisticio que habían realizado con Alemania, preocupó a los británicos, los cuales además temían que los barcos franceses fueran entregados a los alemanes y usados en su contra, por la entonces Francia de Vichy. Lo cual convertiría a los barcos de su viejo aliado derrotado, en una amenaza seria para la Marina británica. Esto era un riesgo que el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, no estaba dispuesto a correr, por lo que él mismo ordenaría la Operación Catapulta, que se trataba de una operación para neutralizar la flota francesa. El 3 de julio de 1940, una gran flota británica liderada por el vicealmirante James Somerville, en su buque insignia, el portaaviones Ark Royal, y con la compañía de los acorazados, Resolution, el crucero de batalla Hood, y el acorazado Valiant, acompañados además por un grupo de destructores. Todo este grupo en su conjunto habían logrado bloquear el puerto de Mazalquivir y por lo tanto aislar a la flota francesa, a la cual pidieron su rendición. Con el tiempo en contra, los marinos pudieron poner en marcha los motores del Dunkerque junto al Strasbourg, y al momento de negarse a una rendición y entregar sus barcos, los ingleses comenzarían a disparar contra los franceses, dando lugar a la batalla de Mercelquevir, un crudo enfrentamiento de fuerzas británicas en contra de fuerzas francesas. En medio del todo el caos de la batalla el Strasbourg logró abrirse paso y salir al mar abierto, pero no sin ser acribillado con todo lo que los británicos tenían, incluyendo impactos del crucero Hood en el proceso. El Dunkerque, a pesar de sus esfuerzos, no lograría salir del puerto optando mejor por ser encallado con su proa al frente, aunque este estaba varado, su artillería continuaría disparando contra los británicos hasta que estos se retiraron del lugar. Tras un reconocimiento aéreo del lugar, se tomó la acción como una victoria y la fuerza inglesa se retiró del área. El Dunkerque era uno de los pocos barcos que no estaban tan dañados, pero en un error garrafal por parte de los presentes, su estado se transmitió por radio, el cual fue captado por los ingleses y por lo tanto, el 6 de julio, despegan desde el Ark Royal un escuadrón de torpederos para no herir a los habitantes cercanos al puerto con bombas. Estos torpedos sorprendieron al acorazado Dunkerque y a un buque que se encontraba a un costado, el cual se comió de lleno los torpedos y en consecuencia dañando al propio Dunkerque con sus restos, el cual también recibió impactos de torpedos, y haciendo que el mismo quede asentado en el fondo del puerto, con una pérdida de casi 200 muertos. Pero los franceses no estaban dispuestos a rendirse. En completo silencio los mismos repararon el dañado acorazado, haciendo que zarpe el 19 de febrero de 1942 en el más inédito anonimato, logrando navegar hasta el puerto de Toulon al sur de Francia, declarado zona libre por los alemanes. Cabe destacar que los alemanes ya tenían un plan para hacerse con los barcos de la Francia de Vichy en caso de que estos se rindieran ante los aliados, plan que estos pondrían en marcha para el momento en que los aliados habían desembarcado en el norte de África, en el marco de la Operación Antorcha.
El 27 de noviembre se pone en marcha la Operación Lila, y el ejército alemán junto a la Kriegsmarine intentan alcanzar el puerto de Tolón para hacerse con los casi 80 barcos franceses allí fondeados, pero no contaban con que estos habían sido inundados y por lo tanto, los volvieron inoperables, por sus propias tripulaciones, en consecuencia el Dunkerque se hundiría en sus amarres. Para este punto los restos de los buques fueron entregados a Italia como botín de guerra, ya tanto el Dunkerque como el Strasbourg eran prácticamente chatarra. Al Dunkerque se lo intentaría reflotar en 1944, pero un bombardeo aliado que lo tomó por sorpresa, terminó por volverlo completamente irrecuperable y se quedó en aguas someras hasta los años de 1958, más de 10 años después de la finalización de la guerra, un año en que fue reflotado a la superficie y que finalmente, y tristemente, el mismo sería desguazado. Un destino injusto a mi parecer, para un barco que no logró mostrar su máximo potencial en el conflicto, debido a la derrota inicial que su nación sufrió, por parte de un enemigo, que en su momento parecía imparable. Tiene una de las historias que no se suelen comentar, con la frecuencia que deberían. Ok chicos, creo que hasta aquí lo dejaremos por el video de hoy. Pónganme en los comentarios qué tal les pareció la historia de este navío, no olviden suscribirse y darle like si les gusta el contenido. Sin más que decir, nos veremos en un próximo video.